Hoy vamos a hablar de sostenibilidad en la era digital. Exploraremos cómo la tecnología puede desempeñar un papel crucial en la creación de un futuro sostenible y para eso nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Erika Bejarano de la Universidad de AN. Erika es profesional en negocios internacionales con magíster en innovación y es coordinadora de innovación abierta y líder de la fase de preincubación de Impacta Emprendimiento Sostenible de la Universidad de AN, que por cierto, la universidad es uno de nuestros estimados clientes del sector educativo en Perspectiva 360. Erika ha sido docente de emprendimiento de la Universidad de AN, mentora de la fase de preincubación del programa Impacta y asesora de importantes proyectos como el programa Fortaleciendo Capacidades Territoriales para la Agenda 2030, dirigido al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Hola, buenos días, Erika, ¿cómo estás? Hola David y equipo de Perspectiva y quienes están conectados. Pues para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes, saludarlos de parte de todo el equipo de Impacta Emprendimiento Sostenible, que es la incubadora y aceleradora de emprendimiento de la Universidad de AN, de Emprendimiento Sostenible de la Universidad de AN. Como dijo David, mi nombre es Erika Bejarano, hago parte de este equipo maravilloso. Soy coordinadora de innovación, tecnología y lidero la fase de preincubación del programa de acompañamiento a emprendedores sostenibles. Y bueno, hoy feliz porque vamos a entrar sobre todo en varias reflexiones de lo que significa emprendimiento sostenible, porque llegamos a hablar hoy de no solamente emprendimiento o empresa, sino en el apellido de sostenibilidad. Y por supuesto, cómo la tecnología se vuelve un aliado clave en la sostenibilidad y de la transformación de entornos y realidades. Entonces, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Estamos complacidos y te agradecemos mucho por acompañarnos. Y bueno, para iniciar, pues hemos alcanzado un punto en el que la discusión ya no es por qué ser sostenible o muchas, para algunas personas ya ni siquiera es qué es la sostenibilidad porque hay alguna claridad al respecto, pero la discusión ahora es cómo ser realmente sostenible y cómo hacer la sostenibilidad efectiva con tecnología. Podemos iniciar de pronto con esta pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan los emprendedores y las empresas en materia de sostenibilidad hoy? Sí, como tú bien lo dices, cuando se habla de sostenibilidad, pues cada vez es un concepto más familiar con la gente. Lo único que sí quisiera aclarar que en este espacio no estamos hablando de sostenibilidad, que a veces se confunde con perdurabilidad, ¿cierto? O con sostenibilidad hablando de rentabilidad solamente económica, financiera, sino vamos a hablar sostenibilidad de una forma mucho más integral. Cuando hablamos de, por supuesto, la rentabilidad y ese beneficio económico que tiene que generar una empresa, pero también de los impactos positivos o negativos que genera al capital natural y lo que aporta al capital social. Entonces, desde esa perspectiva vamos a abordarlo. La sostenibilidad, miren, yo creo que es un proceso y es una decisión, es una elección y es acción. Todas las acciones humanas se devuelven en diferentes formas al entorno, ¿sí? Algunas tienen un impacto positivo, otras negativo, y asimismo es súper necesario reconocer que al habitar en un planeta tan interconectado, las problemáticas locales, pues van a tener repercusión, las problemáticas y las soluciones locales van a tener repercusión a escala global. Y básicamente, gran parte del modelo económico actual se basa en prácticas provenientes de la revolución industrial, que como muchos sabrán, pues se caracterizó por profundas transformaciones culturales, sociales, económicas, tecnológicas, que llevaron al aumento de la producción, de la productividad. Fue muy bueno esto, pero a la vez se fue generando una cultura de producción, consumo, en la que se buscaban muchos bienes de manera constante y de rápida salida o reemplazo. Entonces, desafortunadamente, en esos últimos 250 años más o menos, hemos observado que la mayoría de empresas, post-proceso de revolución industrial, eran empresas que se dedicaban a crear productos y bienes y comercializarlos. Entonces, todos esos bienes o productos normalmente tenían un destino que era satisfacer necesidades, que en un momento eran básicas, pero que después fueron escalando a necesidades no básicas. Primero era proveer alimento, agua, ¿cierto? Lo básico. Pero comenzamos a proveer calidad de vida, confort, y las empresas comenzaron a satisfacer las necesidades aún más pequeñitas de las sociedades. En esa línea crecieron muchas empresas, muchas de ellas muy exitosas, aún 200 años, 100 años después, pero la mayoría surgió de esa dinámica, ¿cierto? De usar la materia prima, los recursos que utilizan, pues provienen del único sitio disponible que tenemos
para extraerlos, que es, por supuesto, el planeta Tierra. Entonces, estamos en un planeta, imagínense ustedes, imagínense esto, que ha, digamos, ha satisfecho las necesidades de los actuales casi 8.000 millones de personas que somos, pero también de los anteriores 5.000 millones, de los 4.000 millones que existieron años atrás de personas. Siempre, siempre todas las necesidades han sido abastecidas a partir de los recursos de este planeta. Y cuando entran los modelos empresariales, pues imagínense, también comienzan a satisfacer y a transformar los recursos naturales de este planeta y a generar un desbalance, porque ese desarrollo económico comenzó a generar una economía lineal, ¿cierto? Donde extraemos, ¿cierto? Producimos, compramos muy bien, pero estábamos desechando, ¿cierto? Entonces, parte de lo que vimos con la pandemia, la crisis climática, la crisis socioeconómica que vivimos hoy, pues tienen su origen en ese desbalance en el equilibrio del medio natural. Y en ese contexto también en cómo nos estamos relacionando como seres humanos y como empresas con el entorno. ¿Y por qué comienzo con este contexto? Porque tú preguntabas, ¿cuál es uno de los retos? Uno de los retos es el cambio de chip. Y comienzo con este contexto porque fíjense que viene muchos años atrás. Ser sostenible ya no es una opción. Las empresas y organizaciones deben comenzar a girar el timón hacia la sostenibilidad, hacia esa transición hacia la sostenibilidad. Entonces, el cambio de chip es uno de los retos más, digamos, importantes a los que se enfrentan los emprendedores que quieren comenzar a integrar la sostenibilidad. No solamente el cambio de chip propio, porque como les decía al principio, la sostenibilidad es una elección. La sostenibilidad es una decisión que debemos tomar como individuos desde nuestro propósito, nuestra relación con el entorno natural. Una decisión. Pero también estamos hablando de los consumidores, ¿cierto? A veces, listo, yo puedo trabajar en mí, cambiar el chip, yo, ser mucho más consciente de mis acciones, pero con los consumidores, con el resto, con los proveedores, con el resto de actores. Entonces, es más, con los mismos colaboradores. Hemos trabajado y he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos y en uno de los proyectos, que era ayudar a las empresas a transformarse justamente, a transitar hacia la sostenibilidad de sociedades BIC, fue el proyecto. Uno de los retos que decían los emprendedores era, yo la tengo clara, yo ya cambié chip, pero mis colaboradores les cuesta cambiar de chip. Entonces, fíjense que ese cambio de chip es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el emprendedor. Frente a un mundo que cambia, pues es necesario comprender esas transformaciones y que necesitamos hacer ese cambio. Pero también la medición. Es necesario medir para que la sostenibilidad sea real, sea verdadera. Necesitamos medir las acciones de sostenibilidad, establecer indicadores, entender qué metodologías de medición se pueden aplicar a mi modelo de negocio y medir. Todo se tiene que medir. Es importantísimo identificar referentes metodológicos e indicadores que permitan medir el impacto de los emprendimientos y de las empresas, y a veces eso no es tan fácil. Identificar cuál es la mejor forma de medición. Y por supuesto, el último gran reto que con todo este trabajo de emprendedores nos hemos dado cuenta aquí en la Universidad de AN, aparte del cambio de chip, de la medición, es el greenwashing. La línea es muy delgadita cuando uno habla de sostenibilidad y a veces, ¿cierto? A veces uno sin darse cuenta cae en el greenwashing. Es muy delgadita esa línea. El greenwashing, seguro sabrán, es una práctica, una mala práctica que algunas empresas comienzan a emplear para mostrarse ante el público, ante sus clientes o consumidores como más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, muchas veces no cumplen con ese propósito. Entonces, la línea es muy delgada y hay que tener mucho cuidado con el greenwashing. El emprendedor y el empresario tienen que tener mucho cuidado con no pasar al greenwashing, tener mucho cuidado con los productos que escoge, con las etiquetas, con la información que está dando, con las contrapartidas de cuando yo hago, por ejemplo, tengo un impacto ambiental positivo, pero resulta que en el aspecto social, aunque yo tengo un excelente impacto ambiental y trabajo con materiales reciclados, naturales, pues puede que haya casos detrás, explotación laboral, malas prácticas laborales con las comunidades, que realmente sean contrapartidas ocultas y malas que igual me hacen caer en el greenwashing. Entonces creo que esos son los retos más importantes que tienen los emprendedores cuando hablamos de sostenibilidad. Importantísima reflexión, Erika. De hecho, muy de acuerdo con el hecho de que lo más importante es cambiar el chip, por lo que las empresas responden y muchas empresas viven es gracias a sus clientes, básicamente.
Entonces, es un llamado de atención para todos. Y, ¿existe algunos lineamientos generales o alguna, digamos, algún conjunto de pasos que un emprendedor o un empresario pueda adoptar, empezar a seguir para decir, ok, quiero ir de este punto a donde tengo una empresa pues que no es sostenible o quizá no es 100% sostenible, a ser una empresa que tiene un gran compromiso con la sostenibilidad? Sí, miren, bueno, el cambio de chip sin duda es el primer paso, la sensibilización. Importante que esto vaya de acuerdo con el propósito del emprendedor y de la empresa. Súper importante, la sostenibilidad no se impone, la sostenibilidad se construye y la sostenibilidad es una decisión, es una elección que yo hago como emprendedora, como empresaria, que yo tomo como empresa. Entonces, lo primero es que sea una decisión genuina, que de verdad quieran incorporar la sostenibilidad en el modelo de negocio y generar este impacto. Eh, entender muy bien, todos los modelos de negocio son súper diferentes, entonces entender muy bien el modelo de negocio y comenzar a identificar, ok, ¿en dónde? Tú decías algo y a veces pasa y es una empresa y nos hemos dado cuenta con todo este trabajo, no va a ser nunca 100% sostenible, una persona no va a ser nunca 100% sostenible. ¿Por qué? Porque todas estas prácticas, como les decía, está ligado a estilos de vida, a paradigmas que tenemos como seres humanos, como empresas, como sectores, y es muy difícil decir una empresa 100% sostenible. No va a pasar. ¿Qué es lo importante, lo necesario y lo urgente? Que sí comencemos a identificar cuáles son esos impactos negativos. En un diagnóstico que uno se puede hacer como empresa, como modelo de negocio, puede identificar los impactos negativos en las cadenas de valor del modelo de negocio. Y hablo de cadenas porque hay muchas partes del modelo de negocio y cada modelo de negocio tiene una cadenita de valor en donde estoy generando el impacto negativo. ¿Qué podría hacer yo para comenzar a revertir, a mitigar, a evitar, a transitar hacia un modelo mucho más sostenible, mucho más consciente, mucho más responsable? Entonces, entender muy bien ese modelo de negocio, entender en dónde puedo incorporar la sostenibilidad sin caer en el greenwashing, sino de una manera genuina, de una manera en que yo le pueda hacer seguimiento, le pueda hacer medición, entender muy bien ese componente de sostenibilidad y cómo lo voy a medir. Entonces, y bueno, y con esto la medición también, entender qué metodología se me puede ajustar, qué indicadores puedo comenzar a implementar, qué métodos de medición, identificar lo que les decía, referentes, indicadores, que de verdad me permitan medir mis prácticas ambientales, mis prácticas con las comunidades, mis prácticas de gobierno corporativo, mis prácticas laborales. Entonces creo que es eso, hacia ahí iría. Muy bien, ahora vamos a movernos un poco hacia el tema del uso de las tecnologías, de la tecnología digital, específicamente, precisamente en estos procesos como de medición, de, de identificación también quizá de estos factores o componentes de nuestras empresas, que podemos optimizar, que podemos mejorar para encaminarnos hacia modelos más sostenibles. En la última década hemos alcanzado grandes hitos en avances tecnológicos como la Web 3.0, el Machine Learning, hablamos de tecnologías como blockchain, realidad virtual aumentada, cloud computing, etcétera. Sí, hay mucho furor por este tipo de tecnologías en esta época. ¿Cuál es tu opinión personal respecto a este tipo de tecnologías? ¿Cómo pueden tener un impacto real en el desarrollo de emprendimientos y organizaciones sostenibles? Sí, miren, yo a veces hablan como de tecnologías sostenibles. Yo no hablaría tanto de tecnologías sostenibles, sino más bien como todas estas tecnologías que están haciendo, que son muy buenas y que se pueden usar para cosas maravillosas, como esas tecnologías se ponen al servicio de la sostenibilidad. La tecnología al final es una herramienta, es un medio. Y acá es importante rebuscar en el propósito nuevamente el emprendedor y el emprendimiento y no caer justamente en eso que tú mencionas, en el furor o en la moda, ¿cierto? Porque todo el mundo comenzó a usar inteligencia artificial, IoT, blockchain, entonces ya, todos volquémonos a eso y entonces ahí a la de Dios y miremos a ver cómo si sirve, si no sirve, para qué. Entonces es importante entender qué necesidades y qué objetivos tiene la empresa
pero sobre todo entender para quién va esa tecnología, entender al usuario, entender a quiénes estoy yendo, a quiénes voy a beneficiar, qué quiero realmente hacer con esto, de qué manera debo integrar la tecnología para satisfacer la necesidad del usuario, del cliente, del beneficiario. ¿Qué le estoy resolviendo particularmente a ese usuario, a ese beneficiario, a ese cliente, con la tecnología que quiero implementar? O sea, debe tener un propósito, debe tener un para qué. Siempre debe estar centrado en ello, en un para qué. Entonces, el furor se acaba cuando yo le pongo el para qué, cuando le pongo el para quién, ¿cierto? No todas las tecnologías aplican a los mismos proyectos, dependerá mucho del proyecto. Lo que sí es cierto es que las tecnologías deberán estar al servicio de las comunidades, de los territorios, de solucionar esos problemas que nos aquejan directa o indirectamente a todos, por el cambio climático, por diferentes, digamos, problemáticas que sufrimos a nivel social, ecológico, de inclusión, bueno, tantas cosas, pero es más cómo ponemos esto al servicio de la sostenibilidad. Entonces, uno deja de caer en furor cuando le pone el para qué, cuando le pone el propósito superior al uso de estas herramientas que son maravillosas y que sin duda son un driver, un movilizador importantísimo de la sostenibilidad. Muy válido tu respuesta y me alegra muchísimo esos comentarios, esas reflexiones, porque igual son conversaciones que hemos mantenido antes en Perspectiva 360. Nosotros que consideramos la tecnología precisamente con herramientas, con propósito. Entonces, bueno, avancemos un poco también en cuáles son entonces en tu consideración esas industrias que deben prestar, digamos, más atención al tema de precisamente de la sostenibilidad. Nosotros hemos trabajado con, por ejemplo, con constructoras, es uno de nuestros nichos, conocemos cuáles son los efectos de esta industria en, por ejemplo, en el consumo energético y las emisiones. ¿Sí? ¿Qué otras industrias consideras tú, de acuerdo con tus conocimientos, que deban prestar atención y que podrían también valerse de herramientas tecnológicas para poder iniciar estos procesos hacia la sostenibilidad? Sí, pues miren, yo creo que todas las industrias deberían comenzar a prestar especial atención a la sostenibilidad, cómo comenzar a apalancarse en ella para producir cambios, transformaciones reales y positivas en los entornos donde operan. Sin duda, el sector de energías y ya es un sector que está implementando un montón de soluciones a nivel, pues, en Colombia nacional, se ha vuelto como un sector, digamos, foco en diferentes países. Entonces, creo que el sector de energía es súper importante que preste atención a este aspecto de incorporar nuevos modelos energéticos, pero también la industria textil, la moda, sabremos que es uno de los más contaminantes, el alimentario y el de transportes. Yo creo que son esos sectores digamos, de los cuales más nos beneficiamos como seres humanos y por tanto la actividad es mayor. Entonces creo que esos que están, digamos, tan directamente relacionados con las necesidades que necesitamos satisfacer como seres humanos son los que deberían prestar mayor atención. Eh, bueno, claro, ya en todos esos sectores hay empresas, grandes empresas, pero también emprendedores que están haciendo y que ya están comenzando a transitar hacia modelos sostenibles. La mayoría ya lo está haciendo, cada vez hay más conciencia e intención por hacer ese tránsito. Yo creo que esos son como los presupuestos de construcción, pero todo aquel sector que se involucra tan directo con necesidades humanas, básicas, alimentos, transporte, ahorita el sistema textil, ese sector secundario sí debería comenzar a integrar nuevas acciones, a trabajar más con las comunidades, a generar esquemas de valor compartido, esquemas de compensación. Ahorita, digamos, ya no hablamos solo de sostenibilidad, ahorita estamos hablando ya de regeneración y cómo también el ser humano se vuelve un actor importante en el emprendimiento regenerativo. Entonces, bueno, creo que esos son como los sectores que deberían un poco prestar atención a este tema de sostenibilidad y comenzar a apalancarse en nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, para potenciar los impactos positivos y transitar hacia la sostenibilidad. Excelente, Erika. Aquí me surge también otra inquietud, porque igual es importante
no solo el hecho, o sea, yo creo que a las empresas no les preocupa únicamente ser sostenibles, sino que las prácticas que empiezan a adoptar digamos, las tecnologías también que empiezan a adoptar no sean únicamente con el propósito de ser sostenibles, sino también de ser rentables, ¿no? De conseguir ese flujo de ingresos que mantienen a las empresas a flote y que las mantiene en crecimiento. Entonces, algún consejo o algún factor clave o un grupo de factores clave que tú digas, estos son precisos, que podemos empezar o a eso es a lo que debemos prestar atención si vamos a empezar a implementar tecnologías, si vamos a empezar a generar, digamos, dinámicas de sostenibilidad en nuestra empresa? Sí, bueno, aquí es importante, digamos, que los emprendedores comiencen a tenerlo, digamos, inmerso desde, nuevamente, el propósito, pero desde la estrategia. Súper importante hacer un diagnóstico, súper importante entender muy bien el modelo de negocio, súper importante muy bien comenzar a plantear la estrategia. Cuando vamos a diseñar o a comprar, digamos, tecnología, hay elementos que no pueden faltar cuando hablamos de tecnología, todo es un sistema, hay elementos mínimos que necesitamos para poder implementar tecnologías. Y lo primero es, hay que entender muy bien el entorno, hay que sentir lo que hay alrededor, conocer el medio, hay que entender muy bien ese entorno en el que yo me quiero mover con mi tecnología, al que yo le quiero aportar con mi tecnología, y sin duda entender el para qué, el qué y el cómo, ¿no? Entonces, comenzar a desplegar una estrategia de implementación de tecnologías con base en los objetivos de la empresa y no solamente el gran propósito que les digo superior, sino cuáles son los objetivos financieros, estratégicos, de ventas, ¿cierto? Comerciales. Identificar las posibles aplicaciones de la tecnología que apliquen a esos objetivos y necesidades y retos que tiene la organización o el emprendimiento o la empresa. Verificar la viabilidad, ¿cierto? Entonces ahí es importante identificar los beneficios frente al esfuerzo de implementación. Cuarto, pues los requisitos que necesito, establecer los requisitos para implementar esa tecnología, evaluar el estado actual de la organización frente a esos requisitos. A veces los emprendimientos desarrollan tecnologías, pero al final dicen, bueno, ¿esto para qué me va a servir? Entonces, ¿cuál es el estado actual y en dónde lo necesito? Pilotar. Pilotar es súper importante, desarrollar, implementar la tecnología, probarla, validarla, crearle toda esa arquitectura y habilitar esas capacidades requeridas con relación a la arquitectura, la estrategia de innovación, la experiencia de usuario, las arquitecturas ágiles, aún los riesgos, las matrices de riesgos, de ciberseguridad. Bueno, tiene todo, digamos, un despliegue de acciones que habría que hacer para que, oiga, usted pueda decir, de verdad, esto me va a servir, va a ser rentable, va a ser factible. El modelo de gobernanza, establecer el modelo que le va a permitir a la empresa o al empresario mantener y mejorar esa implementación o ese desarrollo que quiere hacer. Y por supuesto ya la implementación y cuáles son los cambios que esto me debería generar, ¿cierto? Y la operación, el mantenimiento de esa tecnología. Creo que si tiene esos puntos súper claros o esa ruta clara, puede comenzar a entender si va a ser viable, si no, pero la clave está en pilotar, está en verificar viabilidad, validar y validar, tomar los hallazgos, ajustar, salir y comenzar a implementar. Importantísimo pilotar. De hecho, me ha quedado muy fijado el tema de ese concepto, porque las tecnologías tienen una característica, las tecnologías digitales, esa característica de ser escalables y de ser escalables muy fácilmente y de desarrollarse con gran agilidad. Entonces, por eso es que los pilotos son unos factores, son unos elementos o unas acciones clave a la hora de hacer esas implementaciones, ya para poder, digamos, hacer unos despliegues de gran escala. ¿Conoces de pronto algún caso de éxito, sea en Colombia, sea en Latinoamérica, de implementación de esas tecnologías que haya, digamos, generado un impacto positivo en un contexto específico, sea en la empresa, una comunidad, un país, etcétera? Y por supuesto, pues, en aras de fortalecer la sostenibilidad. Sí, miren,
Pues grandes empresas hay todas las que ustedes quieran, ¿no? Bancos, bueno, IBM, Microsoft, o sea, hay un montón de empresas que ya están aplicando esto de manera exitosa. Pero si me permiten, yo quisiera hablar un poco de lo que está pasando a nivel de emprendimiento sostenible, a nivel de los casos que estamos conociendo, a nivel de lo que está haciendo la Universidad de ADN, que comprometida, para quienes no la conocen, está en Colombia, en Bogotá, en la capital, y esta universidad está comprometida con la generación de nuevos espacios justamente para la discusión y generación de nuevas tecnologías. Y se han planteado líneas estratégicas de trabajo desde diferentes áreas de la institución para fortalecer alianzas con el sector público, privado y contribuir a la sostenibilidad de las ciudades y apalancarlos cada vez más en la tecnología. La Universidad de AN comienza, y me disculparán que ponga este caso, pero de verdad, esto es una institución de educación que ha aplicado y ha tratado de aplicar la sostenibilidad, dio el giro al timón hace unos 10 años hacia la sostenibilidad, cuando comenzaron a hablar de sostenibilidad de los directivos, que eso es súper importante, que desde la cabeza comienzan a crear esa conciencia, ese cambio de chip, ese giro al timón, se comenzaron a permear muchas áreas de la universidad. Y hoy la universidad acerca proyectos de desarrollo social ambiental en territorios para entregar información de calidad, para acercar información, para generar gestión del conocimiento, datos, valores a los usuarios finales. Entonces, creo que es un ejemplo maravilloso de los emprendedores que estamos acompañando. Y para contarles un poquito qué hace Impacta, incubamos, aceleramos, pero también tenemos servicios que propenden por ayudar al emprendedor empresario y les entregamos herramientas y asesorías y tenemos laboratorios de prototipado, modelado, tenemos uno de los laboratorios de realidad virtual que hay en Latinoamérica, hay 3 y acá tenemos uno. Y todos estos recursos para que comiencen a sofisticar y apalancar esas soluciones, lograr mayor escalabilidad, por supuesto, pero que comiencen a sofisticar sus emprendimientos y soluciones. Entonces, estas tecnologías hay muchísimos ejemplos, desde la inteligencia artificial, acá, por ejemplo, tenemos unos emprendedores que trabajan temas de ciberseguridad y la están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la ciberseguridad, algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos de seguridad, entonces se detectan patrones y anomalías. Hay un emprendimiento que se llama Data Enforce, es una gran empresa, es un emprendedor eanista y ya está trabajando con diferentes países generando esquemas de ciberseguridad a partir de las tecnologías que están generando. Internet de las cosas, tenemos un montón de emprendedores que comenzaron a utilizar IoT para mejorar la eficiencia y automatización de una variedad de cosas, automatizaciones de los hogares, también automatización industrial para crear ciudades más resilientes. Entonces, y la misma universidad usa sensores y tiene un montón de desarrollos de IoT que se utilizan para, digamos, monitorear muchas cosas del edificio resiliente en el que estamos. También tenemos emprendedores que han comenzado a utilizar IoT en temas de salud, de bienestar, de generar, digamos, menos desperdicio de alimentos, evitar el desperdicio de alimentos, de comenzar a generar nuevos esquemas para mejorar los empaques, reutilizar empaques. O sea, por cada tecnología te podría dar un montón de ejemplos en realidad aumentada y realidad virtual. El comercio electrónico, por ejemplo, para proporcionar experiencias de compra mucho más inmersivas. Aquí en la universidad lo utilizamos para proporcionar experiencias de aprendizaje más inmersivas, más envolventes, donde los estudiantes pueden interactuar con objetos del mundo real, puedan utilizar, crear mundos virtuales, los mismos docentes, que los estudiantes puedan explorar, entender y aprender desde el acercamiento a estas tecnologías. Entonces, te podría dar un montón de ejemplos que yo creo que no nos alcanzaría la sesión de hoy, pero abordaría un montón de ejemplos, pero a lo que hoy es todas estas energías desde la universidad, desde los emprendimientos que acompañamos, las estamos usando con ese propósito de transformar realidades, de transformar entornos, de mejorar capacidades técnicas para que los emprendedores, los estudiantes salgan y transformen con ese conocimiento esas realidades sociales, comiencen a generar mucho más valor y a regenerar el capital natural. Entonces, todo va nuevamente en el propósito, con la respuesta sí. Tenemos muchos ejemplos, súper bienvenidos a que nos sigan en Impacta Emprendimiento Sostenible. Ahí contamos las historias de nuestros emprendimientos, cómo están usando la tecnología, desde la misma universidad, cómo la estamos usando, pero es con ese enfoque, David y equipo. Bueno, antes de finalizar,
Quisiera también pues, recordarle a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos están viendo en este momento, que si tienen alguna pregunta, que si desean hacer algún comentario, pues lo pueden hacer y estamos muy pendientes de todo lo que nos estén escribiendo para poder comunicárselo a Erika antes de que finalicemos este live. Me satisface mucho también el hecho de que hayas mencionado pues estos centros de innovación y emprendimiento en la universidad, porque las universidades son centros de conocimiento, pero también de relacionamiento, que permiten no solo a empresas sino que también, o sea, permiten a un gran conjunto de actores de la sociedad relacionarse. Entonces, son lugares donde se pueden encontrar, donde pueden encontrar relaciones con empresas como la nuestra, como Perspectiva 360, donde se puede también palpar, ¿no?, esa aplicabilidad que tienen las tecnologías que desarrollamos y el gran potencial también que existe para apoyar la sostenibilidad. En tu experiencia, cuando mencionas todos estos ejemplos, todas estas cosas, a veces parece como una cosa enorme, muy difícil de desarrollar, muy disruptiva muchas veces. Pero ¿qué tan fácil es hacer estas adopciones de tecnología tanto para emprendedores como para las empresas? ¿Siempre hay que ser disruptivos o a veces hay soluciones muy simples, pero que se pueden aplicar, digamos, con una tecnología en específico? O sea, una aplicación de realidad aumentada, por ejemplo, que haga 5 o 6 acciones y que ya con eso sea más que suficiente. ¿Qué tan fácil o difícil son estas opciones? Sí, las adopciones son generalmente un proceso complejo, no diría difícil, pero complejo, porque tienen que interactuar varios actores, varios procesos, operaciones, bueno. Entonces, depende. No debemos buscar innovar disruptivamente en todos los casos. Hay muchos tipos de innovación. Innovación arquitectónica, disruptiva, radical, incremental. También, pero también hay tecnologías sociales, ¿cierto? Que no requieren desarrollos, digamos, tecnologías, pero es un avance social que hay que hacer. Entonces, todo va a depender. La innovación, la tecnología, la sostenibilidad hacen parte de esa disrupción evolutiva que nos brindan las tecnologías emergentes y resultan ser aliados de la transformación, porque ambos requieren un cambio de conciencia, un salto al vacío, apertura a lo emergente, confianza en el proceso, diálogos colaborativos, acciones responsables, ética. Eso es súper importante. La sostenibilidad también es ética, es inclusión. La conexión de estos conceptos es un camino que se traza para transitar hacia ese futuro posible, hacia ese futuro deseado que se quiere. Cuando se plantea el reto de convertir los entornos urbanos en territorios resilientes, o hacer cada vez más construcciones, edificios, emprendimientos, la necesidad de integrar procesos disruptivos para promover gobernanza, gobernabilidad, con enfoques innovadores que sean capaces de generar transformaciones en distintos niveles, pues es súper vital. Por eso la innovación tecnológica hacia el desarrollo sostenible se presenta como una herramienta transversal para diseñar esas ciudades más resilientes, más abiertas, más democráticas, que desafían retos de movilidad, de productividad, de inclusión, de bienestar de la población. Entonces, institucionalmente eso ha sido un tema de interés para las diferentes áreas de la universidad, también de los gobiernos distritales, nacionales, y se han creado diversos proyectos que han aportado a la construcción de ciudades más resilientes, de edificios más, de sectores más resilientes, pero depende. Entonces, no necesariamente uno tiene que ser súper disruptivo, todo depende nuevamente del para qué y el para quién. Y de esa forma adaptar la tecnología para ese propósito, para esa comunidad, para ese gran objetivo, para esa estrategia. Entonces, depende, pero no siempre hay que buscar innovar disruptivamente porque hay soluciones y tecnologías mucho más simples, mucho más sencillas que necesitan los territorios, que necesitan ciertas comunidades. Entonces, todo va a depender de dónde la quiero aplicar y a quiénes. Vika, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una charla muy interesante, enriquecedora, muy constructiva. Lo digo tanto para el equipo como para mí personalmente y espero que también lo haya sido para la audiencia, para todas las personas que nos están viendo, que
Les recordamos que igualmente si alguien tiene alguna pregunta, en este momento la puede realizar antes de finalizar, que ya nos queda muy poco tiempo. Y de lo contrario, también pues que estén muy pendientes de otras nuevas sesiones que vamos a tener de Hablando Tech, hablando sobre este tipo de temas muy relevantes para, y cruciales para la humanidad y también para aprovechar los desarrollos tecnológicos que tenemos. También, igualmente, si tienen alguna inquietud sobre desarrollo de tecnologías para algún proyecto o alguna empresa, sea en desarrollo de software o en tecnologías inmersivas específicamente, se puede poner en contacto con nosotros. Me dice mi equipo que tenemos una pregunta aquí en este momento. Dice, hola Erika, me parece muy pertinente el tema para la actualidad que vivimos, pero no puedo dejar de pensar sobre el cambio de chip del que nos hablabas. ¿Cómo crees tú que se podría incentivar a una persona que jamás ha tenido contacto con este tema de la sostenibilidad y cómo se podría abordar? Miren, nosotros ha sido un proceso bien difícil, les voy a decir. Nosotros cuando la universidad comenzó a dar el giro hacia la sostenibilidad hace 10 años y que tocaba, los directivos comenzaron a cambiar y eso es un choque porque afecta a los hábitos, les decía ahorita, los estilos de vida, pero nos tocaba comenzar a integrar esto y transmitir este conocimiento a los colaboradores, a los docentes, a los estudiantes que en su vida habían hablado de esos temas y que en su vida alguien les había dicho, oiga, esto ya no es saludable, esto ya no es responsable, esto ya... Entonces, es un camino difícil. 10 años, hace 10 años, y todavía en la fase de preincubación estamos generando espacios de sensibilización y espacios de entrenamientos para que la gente se sensibilice. Entonces, ¿qué es lo primero? Es, oiga, es mostrarles este panorama. Hay unos límites planetarios, estamos en un síndrome de desgaste. No es una visión negativa, sino es más bien cómo convertimos la crisis en oportunidad. Pero la gente tiene que conocer lo que está pasando. Entonces, lo primero, yo les recomendaría es, si quieren sensibilizar a sus equipos de trabajo o generar este cambio de chip, es sensibilicen, hablen estas cosas abiertamente, muestren que las actividades humanas están generando impactos a corto plazo ya no estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de corto plazo y cosas, impactos inmediatos negativos que se nos están devolviendo. Parte de lo que pasó con la pandemia no fue porque sí, eso hace parte de la crisis socioecológica que estamos viviendo y de la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, cada vez que puedan, cuenten, generen conciencia, cuenten de estas afectaciones que tiene el medio ambiente, las acciones humanas, que cada huella, respirar, les voy a decir así, respirar, con respirar ya estamos generando una huella de carbono. Entonces, oiga, ser mucho más, digamos, pacientes con el proceso. La sostenibilidad no es que hoy amanecí insostenible y mañana ya amanezco sostenible. Eso es un proceso que puede durar años. Nosotros llevamos 10 años como universidad y estamos en eso todavía. Entonces es compartir conocimiento. Traigan personas, expertos que tengan ese conocimiento, que puedan hacer talleres, que puedan abordar a las personas con este conocimiento de lo que está pasando, pero también de cómo convierten eso en oportunidad y cómo comienzan a identificar iniciativas de solución, alternativas de solución desde lo local y que puedan escalar. Entonces, yo creo que la sensibilización, el entrenamiento, el poder comunicar esta información de lo que está pasando, pero también de cómo otras personas lo están solucionando, va a ser súper importante. Qué buena esa pregunta. Ese cambio de chip va a ser súper importante. Y es eso, es pura sensibilización, es pura paciencia, es transferencia de conocimiento. Y bueno, la elección es una decisión. Ya el que no quiera ser sostenible, listo, ya no es sostenible, uno no lo impone, ¿sabes? Entonces, si ya hiciste todo este ejercicio de sensibilización, listo, y no se logró, ok, mira a otro lado, porque esto no se impone, eso se tiene que construir. Pero el mismo proceso te lo dirá, ¿cierto? La misma reacción de las personas, de tu equipo de trabajo, te lo va diciendo. Pero cada vez que uno habla de esto, deja una semillita sembrada. Entonces, nada, es eso, sembrar la semilla y ya cada quien debe decidir cómo quiere seguir impactando el planeta, impactando el mundo, pero cada vez el tiempo se nos agota y el síndrome de desgaste se vuelve más tenaz. Por supuesto, esperemos que ese cambio de chip colectivo general llegue antes de que sea demasiado tarde. Entonces, bueno, Erika, ya no nos queda más tiempo.
Te agradezco nuevamente por habernos acompañado el día de hoy, igualmente a todas las personas que se conectaron y los invitamos nuevamente pues a que se conecten y estén muy pendientes de nuestras redes sociales en Perspectiva 360, en nuestro LinkedIn, porque estaremos teniendo nuevamente conversaciones de Hablando Tech, Hablándote Claro. Gracias, David, gracias equipo y gracias a quienes se conectaron. Los voy a invitar a que nos sigan, Impacto Emprendimiento Sostenible, que conozcan lo que tenemos, que se unan a nuestra comunidad. Y nada, estamos súper dispuestos a trabajar y a construir y a transformar realidades desde el emprendimiento sostenible. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. La tecnología está evolucionando más rápido que nunca. Y es algo fascinante. Pero piensa un momento, ¿te has preparado para esta revolución? Nuevas ideas, conceptos y desarrollos suceden todos los días. Y seamos realistas, tú no eres una inteligencia artificial para procesar todo eso, ¿verdad? ¿Quieres entender de verdad el mundo tech? Necesitas una forma sencilla de comprender sus cambios más importantes. Sin palabras extrañas, ni rompecabezas técnicos. Mensajes claros para aprender fácilmente y estar al día sobre los temas más cuestionados del mundo tecnológico. ¿Quieres prepararte para la revolución digital? Entonces conéctate con Hablando Tech. Hablándote Claro, diálogos sobre el mundo tech en formatos digitales. La tecnología está evolucionando más rápido que nunca. Y es algo fascinante. Pero piensa un momento, ¿te has preparado para esta revolución? Nuevas ideas, conceptos y desarrollos suceden todos los días. Y seamos realistas, tú no eres una inteligencia artificial para procesar todo eso, ¿verdad? ¿Quieres entender de verdad el mundo tech? Necesitas una forma sencilla de comprender sus cambios más importantes. Sin palabras extrañas, ni rompecabezas técnicos. Mensajes claros para aprender fácilmente y estar al día sobre los temas más cuestionados del mundo tecnológico. ¿Quieres prepararte para la revolución digital? Entonces conéctate con Hablando Tech. Hablándote Claro, diálogos sobre el mundo tech en formatos digitales. La tecnología está evolucionando más rápido que nunca. Y es algo fascinante. Pero piensa un momento, ¿te has preparado para esta revolución? Nuevas ideas, conceptos y desarrollos suceden todos los días. Y seamos realistas, tú no eres una inteligencia artificial para procesar todo eso, ¿verdad? ¿Quieres entender de verdad el mundo tech? Necesitas una forma sencilla de comprender sus cambios más